El ejemplo 5.3 que vamos a resolver es un problema de convección forzada en flujo interno. Nos dice el enunciado que por el exterior de una tubería de sección circular se está evaporando vapor de agua saturado a una presión de 0,01 megapascales. Este dato que tenemos aquí, de que se esté evaporando vapor de agua a una determinada presión constante, nos indica que estamos en un problema de temperatura de superficie constante. De tal manera que la temperatura de la superficie exterior del conducto será T sub S igual a la temperatura de saturación a esa presión a la que estamos, a la presión de saturación. Si miramos en las tablas de propiedades del agua, veremos que a 0,01 megapascales el agua cambia de fase a 45,81 grados centígrados. Problema de temperatura de superficie constante. Más datos que me da el enunciado. Nos dice ya que por el interior de la tubería circula agua líquida subenfriada a una velocidad de 1,5 metros por segundo. La temperatura de entrada del agua es de 100 grados. Lógicamente, temperatura de entrada mayor que la temperatura de superficie, 45,81. Por lo tanto, el calor es extraído del agua líquida que circula por el interior del conducto y es cedido al vapor que estamos evaporando. Por lo tanto, la temperatura de entrada del agua tiene que ser mayor que la de la superficie. Nos da las dimensiones de la tubería, que tiene un diámetro interior de 2 centímetros, exterior de 2,5 y una longitud de 10 metros, y construida con un material de conductividad térmica, K sub T, 10 vatios metro Kelvin. Nos pide determinar la temperatura de salida del agua y la potencia térmica intercambiada. Para simplificar el problema nos da las propiedades del agua y nos da unos valores constantes en el rango de temperaturas del problema. Nos da Prandtl, viscosidad y conductividad térmica, a los que añadiríamos la densidad de 1000 kilos metro cúbico y el calor específico de 4200 julios kilogramo Kelvin, que suponemos siempre constantes cuando trabajamos con agua líquida. Bien, para resolver el problema, lo primero que debemos hacer es pintarnos el circuito térmico equivalente. Circuito térmico que sería desde la temperatura del fluido, que va variando a lo largo de la posición X porque irá disminuyendo. Tendremos una primera resistencia de conducción hasta la temperatura de primera resistencia de convección interior, 1 dividido H interior por el área interior, y posteriormente tendremos una resistencia de conducción hasta la temperatura de superficie, que sería el logaritmo neperiano del cociente de diámetros exterior dividido por el interior, todo ello dividido por 2pi, conductividad térmica de la tubería, y por la longitud. Ese sería mi circuito térmico equivalente y la potencia intercambiada pues llevaría esa dirección. Para determinar los valores de las diferentes resistencias del circuito, la resistencia de conducción la podemos determinar ya directamente, pero para poder determinar la resistencia de convección necesitamos calcular el coeficiente convectivo H interior. Para lo cual vamos a determinar en primer lugar el número de Reynolds basado en el diámetro interno como longitud característica para ver si estamos en régimen laminar o turbulento y ver qué correlación podemos utilizar. Bien, si calculamos el número de Reynolds podéis comprobar que vale 10 elevado a 5, es mayor que 2300, con lo cual estamos en régimen turbulento y cae dentro del rango de validez de la correlación de Petukov, que es la que habitualmente utilizamos para flujo interno. Por tanto, utilizamos la expresión de la correlación de Petukov, que me da el número de Nusselt medio basado en el diámetro interior como longitud característica, que es igual a F dividido por 2, por ese número de Reynolds sub D, por el número de Prandtl y todo ello dividido por K1 más K sub 2 por raíz cuadrada de F dividido por 2 y multiplicado por el número de Prandtl elevado a 2 tercios menos 1, donde en esa ecuación las constantes K1 y K sub 2 valen K1, en este caso 1,07, K sub 2 vale 12,7 y F, que lo tenemos ahí, pues utilizando la expresión de la correlación de Petukov, vale 4,5 por 10 elevado a menos 3.
Con esos valores en la correlación de Petukov se obtiene un número de Nusselt igual a 292,86, que igualado al coeficiente convectivo interior por el diámetro interior y dividido por la conductividad térmica del agua, se obtiene un coeficiente convectivo por el interior del conducto de 9,96 por 10 elevado a 3 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. Ya tenemos el coeficiente convectivo interior. Una vez calculado el coeficiente convectivo interior, podemos pasar a determinar las diferentes resistencias que vamos a necesitar y el coeficiente global. Las resistencias térmicas y el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Vale? Conocido el H interior, podemos determinar ya la resistencia de conducción, que es logaritmo neperiano del diámetro exterior dividido por el diámetro interior, todo ello dividido por 2pi, conductividad térmica del tubo, K sub T por L, que vale 3,55 por 10 elevado a menos 4 Kelvin dividido por vatio. La de convección, 1 dividido por H por pi, diámetro interior y por L, y esa resistencia de convección vale 1,60 por 10 elevado a menos 4 Kelvin dividido por vatio. Sumando ambas obtenemos la resistencia equivalente al estar en serie, que vale 5,15 por 10 elevado a menos 4 Kelvin dividido por vatio. ¿De dónde puedo calcular el coeficiente global de transferencia de calor? Lo calculamos basado en el área exterior, con lo cual sería 1 dividido resistencia equivalente por el área exterior, pi por d exterior por L. Ese coeficiente global vale 2,47 vatios dividido por metro cuadrado y por Kelvin. Una vez determinado ya el coeficiente global de transferencia de calor que tenemos aquí, puedo determinar ya directamente la temperatura de salida. Haciendo un balance de energía para un conducto de temperatura de superficie constante, tal y como vimos en teoría, debería ser igual a T sub S más la temperatura de entrada menos la temperatura T sub S de superficie por la exponencial de menos pi por el diámetro exterior por L, que sería el área exterior, por el coeficiente global de transferencia de calor U exterior, basado en ese área exterior, y dividido por el flujo másico circulante y por la capacidad calorífica, C, de donde se obtiene una temperatura de salida de 66,12 grados centígrados, donde en esta expresión el flujo másico m punto se ha calculado como el producto de la densidad por la velocidad media del fluido por la sección transversal, pi cuartos por el diámetro interior al cuadrado. Ese flujo másico son 0,47 kilos por segundo. Conocida la temperatura de salida, la potencia térmica, pues la podemos determinar fácilmente haciendo un balance de energía global en el intercambiador. De tal manera que la potencia Q punto sería igual al flujo másico por la entalpía del agua a la entrada menos la entalpía a la salida, que aplicando las ecuaciones del modelo de líquido ideal incompresible sería igual al calor específico por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida más el volumen específico por la diferencia de presiones. No obstante, en la mayoría de problemas térmicos se suele suponer, si no nos dice nada el enunciado, que el término asociado a la variación de presión de la variación de entalpía es mucho más pequeño que el término asociado a la variación de energía interna, es decir, este cociente es mucho más pequeño que 1. Con lo cual, despreciando la influencia de la pérdida de carga, puedo calcular la pérdida de carga como m punto por C por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Y esa potencia térmica pues vale 67,05 kilovatios.
ya tenemos ahí la potencia térmica. Una manera alternativa también para determinar la potencia térmica intercambiada sería con el incremento de temperaturas logarítmico medio, que lo podríamos haber calculado, recordando la definición del incremento de temperaturas logarítmico medio, es el salto de temperaturas a la entrada menos el salto de temperaturas a la salida, dividido por el logaritmo neperiano del salto de temperaturas a la entrada, dividido por el de salida. Así, calculando el incremento de temperaturas logarítmico medio, se puede comprobar que vale 34,53 Kelvin. Y con ese incremento de temperaturas puedo calcular de nuevo la potencia como el coeficiente global de transferencia de calor basado en el área exterior, por el área exterior, pi por d exterior por L, y por ese incremento de temperaturas logarítmico medio, con lo cual se obtiene la misma potencia, 67,05 kilovatios.